Estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, a Alejandra Pico, la economista que integra el Instituto Cuesta Duarte, que es el instituto del PIT-CNT. ¿Cómo andás, Alejandra? Buen día. Bien, muy bien. Buen día. ¿Cómo es contanos, cómo empezó tu vínculo con el PIT-CNT, con el Instituto Cuesta Duarte y cómo ha sido también tu trayectoria académica, digamos? Contanos algo de eso. Bueno, en realidad se vinculan las dos cosas porque un poco el instituto, capaz que si voy un poco más para atrás me estoy olvidando de algunas personas, pero para nosotros desde la parte más económica, porque el instituto tiene una pata económica, pero también jurídica y un poco más de investigación social en otras áreas, pero en lo que tiene que ver con economía, el padre, podemos decir un poco, es Daniel Olesker. Y bueno, él fue profesor mío y bueno, y en algún momento, por allá por el 98 más o menos, instó a una serie de estudiantes a dar una mano en algunos temas y bueno, ahí se fue Vos gestando. estabas estudiando economía en aquella Yo época. estaba estudiando economía, era cuando en la vieja carrera de economía, no tan vieja porque bueno, la nueva es mucho más reciente, ha habido varios cambios. En tercer año recién nos dividíamos los que íbamos a estudiar economía de los que íbamos a estudiar la parte contable de administración y ahí empezamos a tener las primeras materias más de economía propiamente. ¿Y vos tenías claro que lo tuyo era... Yo tenía clarísimo desde que entré, incluso yo había contadora hecho, no ibas a ser, digamos. No, incluso sé muy poco de la parte contable porque yo vengo de haber hecho sexto de ingeniería, entonces tuve que hacer el propedéutico, es decir, esa iniciación en la parte contable, dar el examen para poder ingresar en Facultad de Ciencias Económicas y tenía clarísimo que iba más para la parte más social, ¿no? Y bueno, pero éramos pocos en ese momento todavía los que elegíamos la parte de economía, menos los que elegían administración. Sí, Alejandra, una duda que me viene y es, cuando las personas, los chiquilines, los muchachos, ingresan a la facultad y tienen ganas de ser, como vos, economistas, o debe haber algunos casos que terminan resolviéndolo en el marco del estudio, ¿no? No sé. Sí. Bien. Yo lo planteo deliberadamente en forma así como rústica, grosera, para que vos pongas, si es necesario, como el justo medio, ¿verdad? La economía, como cualquier otra cosa de la vida, está atravesada por miradas que tienen que ver con la filosofía, la ideología, las miradas que uno tiene acerca del mundo, del universo en general. Sí, ¿No es cierto? Sí. Entonces, para mí no es nada extraño que si vos ves que el mundo, si crees que a los que le va bien en el mundo es porque han tenido más talento, o se han esforzado más, o merecen ese bienestar, y por lo tanto lo tienen bien ganado, y que los que no lo tienen, que ahí me parece que es donde radica la gran diferencia, es en realidad porque, bueno, no se han esforzado lo suficiente, o tienen menos talento, menos capacidad, entonces deberán conformarse en vivir toda la vida lavando el inodoro de otros, ¿verdad? Entonces, me parece que cuando vos entrás a la carrera, ya venís con una predisposición de esas corrientes económicas, sean las que te seduzcan más, las encuentres más funcionales, más armónicas y más exitosas. Y por lo tanto, las vas desarrollando más. Y si por el contrario, ingresás ya con un sesgo ideológico de otra naturaleza, más de izquierda, en el sentido de que, bueno, mirá, la gente que le va mal no es porque es una manga de negros mugrientos y vagos y burros, y por lo tanto, bueno, habrá algún caso, ¿no? Bueno, y habrá otro caso también que la tiene solo porque la heredó y es un burro y es un vago también, ¿no? Y sin embargo la tiene. Y entonces, aquellas otras corrientes, yo qué sé, en sus diversas opciones, son las que más te seducen, las que uno más estudia. Mi pregunta es, el de izquierda que entra así, ¿no se pierde de mirar honestamente, objetivamente, imparcialmente, las bondades que la otra literatura tiene acerca de la economía? Y lo mismo al revés, pero como vos presumo que sos una mujer de izquierda, ¿verdad? ¿Se entiende la esencia del planteo?
No, yo creo que en facultad tenemos, o por lo menos teníamos, porque ya te digo que fue hace varios años que yo estuve como estudiante, hay una gran diversidad. Y bueno, y claro, uno también un poco de su vida, de su ideología, de su hogar, de los valores que tiene, se va viendo más seducido por uno o por otra. Y bueno, y creo que yo en particular, y bueno, y una cantidad de gente, somos de una generación donde teníamos como profesores y admirábamos a Danilo, a Daniel Olesker, Curiel, tuvimos profesores que, y bueno, y de repente quizás, pero no había algún pero también profe... teníamos profesores como Gabriel, había un espectro bastante amplio, y bueno, capaz que algunos nos sentíamos un poco más seducidos por algunas corrientes, un poco con esa idea que traíamos atrás de, bueno, de qué era para nosotros o qué implicaba la igualdad, ese tipo de cosas, y bueno, y básicamente nos volcábamos más a una que a otra línea, pero creo que en facultad hoy por hoy es más sencilla también la movilidad entre carreras, creo que eso está bueno. Como te decía, cuando yo entré recién en tercero, medio te tenías que definir, y si, bueno, te arrepentías, era un lío. Claro, era un lío, pero bueno, pero creo que era bastante amplio el abanico. Y sí. integrando, digamos, los cuadros académicos del Instituto Cuesta Duarte, ¿desde cuándo estás entonces? Bueno, cuando yo entré, Daniel estaba un poco al frente, liderando eso. También trabajé con Graciela Mazzucchi, con Rodrigo Arim, con una cantidad de economistas que para mí todavía son referentes. Y bueno, y estoy en el instituto así más formalmente desde el año 2003, porque hay un poco en el 98, cuando nos convocó Daniel, era como más voluntario, ¿sí? Era dar una mano en claro, algo. Me imagino que tu trabajo es ese, trabajar para el instituto. Sí, hoy en día trabajo profesional, remunerado, ¿no? Hoy exclusivamente trabajo para el instituto y de manera remunerada, así como trabajadora asalariada desde 2003. Desde 2003. Sí. Y o sea que vas a cumplir ahora 20 años de trabajadora dependiente del... Sí. ¿Y tu patrón quién viene a ser? ¿El PIT-CNT o el instituto propiamente dicho? El instituto propiamente. Ah, bien. Sí. ¿Y qué pasa? Mi jefe, diríamos, es el director del instituto, que es Milton Castellano. Activo dirigente de FUESI, ¿no? Que viene de esa... Sí, él oficia, al ser el director del instituto, oficia también de nexo entre el instituto, las tareas que desarrollamos, y el secretariado ejecutivo, las inquietudes que tiene la central, los intereses. Alejandra, ¿ya ha pasado? Presumo que es inexorable que pase en algún momento, con más o menos importancia o magnitud, que de pronto la central de trabajadores tiene una decisión o una postura con relación a un tema y que la perspectiva académica que ustedes hacen, apoyada en los datos, en la exigencia del trabajo científico, a propósito, no coincide con eso. Entonces, hay momentos que le dicen, estoy jugando, ¿no? Sí. Che, Marcelo, pará un poquito con esto porque estamos diciendo esto, pero en realidad no coincide con el dato duro. ¿Pasa eso? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos claro que tenemos un rol de asesores y que nosotros brindamos una mirada técnica. Y bueno, y esa mirada técnica obviamente está teñida por los intereses políticos de la central, pero que al momento de tomar una definición, lo preponderante es lo político. Esto sucede en las grandes decisiones, pero incluso cuando vamos a asesorar en la negociación colectiva en un sindicato en particular. Muchas veces uno le dice, técnicamente son más convenientes los ajustes anuales porque uno recibe todo junto, y el sindicato muchas veces te dice, a nosotros nos parece mejor los ajustes semestrales porque movilizan más, porque los trabajadores están acostumbrados, y bueno, y lo que vale ahí es la opinión política. Nosotros somos asesores y la idea es poder brindar todos los insumos técnicos para que esas decisiones políticas se tomen con toda la información arriba de la mesa y bueno, y todos los datos técnicos necesarios, pero definitivamente es política. Acaba de publicarse un documento a propósito del mundo del trabajo, ¿no es cierto?, que tiene justamente como centro el mercado del trabajo, análisis del mercado de trabajo, segundo trimestre de 2022. En el segundo trimestre del año se verifica un empeoramiento en los principales indicadores laborales, luego del fuerte impulso que habían tenido en la última parte del 2021, del año pasado, ¿no? Sí. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este segundo trimestre con relación al mercado de trabajo?
Y antes, perdón, profe, ¿vos das clase también o...? Bueno, ahora estoy dando clase únicamente, hasta hace un tiempito daba clase en la universidad, ahora estoy dando clase únicamente en el marco de la escuela sindical, algunos proyectos que tenemos de formación con OIT. Bueno, te digo, profe, pero en el igual, mundo dame un poco de clase a mí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mercado de trabajo? ¿A qué nos referimos? ¿Solo a si hay desempleo o hay empleo, al salario, o está atravesado también por otras miradas y otras lógicas? No, en este informe en particular y cuando hablamos de los indicadores del mercado de trabajo, nos estamos refiriendo básicamente al empleo, al desempleo, a la actividad. Más que nada, como que yo siempre digo que el indicador más famoso es la tasa de desempleo, aunque a veces no es el más adecuado para analizar cómo le va al mercado de trabajo. Últimamente creo que está bueno, se está poniendo también la mirada en la calidad del empleo, en la cantidad de trabajadores registrados, en los ingresos, pero en realidad nosotros, que entre otras cosas nos dedicamos a mirar un poquito más detalladamente entre todos los indicadores qué es lo que pasa con el mercado de trabajo, también hacemos análisis de lo que pasa con la otra pata que serían los ingresos, pero los ingresos por el trabajo, pero eso no está cubierto en este informe, tiene como que su análisis específico. Bien, y este informe entonces, ¿qué estudia, qué aborda y qué conclusiones tiene? Aborda básicamente lo que está pasando con el empleo, con el desempleo y con la calidad del empleo. Y bueno, y en después de lo que pasó en 2020, donde se perdió una cantidad muy grande de puestos de trabajo, hoy el foco está muy puesto también en la cantidad, cómo se ha recuperado esa cantidad de puestos de trabajo. Nosotros tratamos de que el foco no esté puesto solamente en la cantidad, claro, sino también en la calidad del empleo, pero inevitablemente la cuenta es un poco, dónde estamos parados respecto a los puestos de trabajo que se perdieron, porque, en definitiva, uno pierde el puesto de trabajo y su ingreso es cero. Y en el marco de la asunción del actual gobierno y la emergencia sanitaria, todo aquel momento que nos tocó vivir, ¿está medido cuántos empleos se perdieron? Sí, durante 2020. También es importante señalar que el mercado de trabajo, porque hace al contexto, ya venía de algunos años, obviamente no difíciles como el 2020, pero venía con algunos problemas. Desde 2015 nosotros habíamos tenido en 2011, 2014, para recordar, datos de empleo y desempleo récord para nuestro país, las tasas más bajas de desempleo. Récord de buenos, digamos, Sí, ¿no? y también las más altas en materia de empleo, y a partir de 2015 se había empezado a ver un empeoramiento lento, pero la verdad es que entre 2015 y 2019 se habían ido perdiendo una cantidad de puestos de trabajo relevantes, y en ese contexto nos agarra 2020, se pierden 60.000 puestos de trabajo, en su mayoría entre trabajadores no registrados a la Seguridad Social. Eso es importante porque los trabajadores también nos muestran la importancia de la calidad del empleo. Los trabajadores registrados tuvieron por lo menos un pequeño amparo en el seguro de desempleo, el resto quedó en la nada. Y lo que muestran los datos, hubo también una serie de cambios metodológicos en el INE para bien, pero en un primer momento, cuando se están procesando esos cambios, a veces nos deja tratando de mirar los datos un poco a ciegas. En 2021... O sea, hubo cambios a la hora de medir. Sí. Cambios que vos entendés que son favorables, sí, pero que como implicaba un cambio en la metodología, claro, te quitaba, claro, piso donde apoyar, claro, digamos. Hoy, por ejemplo, no tenemos todos los datos, porque no están disponibles, que teníamos antes para mirar el mercado de trabajo. Por ejemplo, hoy el INE todavía, porque está procesando los cambios, se fueron dando paulatinamente entre el segundo semestre de 2021 y la primera parte de este año. Por ejemplo, no tenemos todas las aperturas de datos. De repente tenemos datos de el empleo, el desempleo, pero esos datos que son promedio esconden diferencias muy grandes entre sectores de actividad, entre niveles de calificación de las personas, hombres, mujeres, y no siempre tuvimos en este periodo todas esas aperturas porque justamente se están revisando los datos. Y en ese contexto entonces se perdieron... En 2020, 60.000. En un primer momento, por eso decía, se veía que se habían recuperado unos 40.000. En la revisión de los datos, hoy vemos que se recuperaron en 2021 casi todos los puestos de trabajo que se perdieron en 2020, y eso se dio, como decía el informe, básicamente en la última parte de 2021. Nosotros ahí lo que señalábamos es, eso fue una buena noticia, sí, que una rápida recuperación en la cantidad de puestos de trabajo perdidos, pero ojo,
porque habían algunos factores que estaban atrás de esa recuperación que eran como un poco endebles o no sostenibles, como es el caso de los programas de oportunidades de empleo, los Claro, jornales ahí estamos solidarios. contando los Sí, por famosos supuesto. jornales solidarios que las intendencias, ¿no? Sí. Y está bien contarlos, porque Sí, claro, son un gente que no empleo. laburaba y que Claro, labura. ni que hablar. Lo que pasa es ¿Qué que, fragilidad exhibe ese claro, programa, por esos ejemplo? finalizan. Son durante un periodo y finalizan. Entonces, Pero ojo, además, Alejandra, mirá que no estoy... Porque Sí. además, yo vengo de esa lógica, donde lo peor que le puede pasar a un trabajador es no tener trabajo, Sí. ¿no es cierto? Y me parece que el PCNT lo tiene claro, ¿no es cierto? Clarísimo, sí. Es decir, ya tendremos tiempo para exigir mejor salario, mejores condiciones, mejores coberturas, más derechos, en definitiva. Pero nada de eso podemos hacer si no tiene laburo. No, claramente. El tema de los jornales solidarios y todos esos programas de oportunidades de empleo que fueron muy bienvenidos, y yo creo que incluso deberíamos pensar en el mediano plazo, mientras no se terminan de solucionar los problemas en el mercado de trabajo, que se mantengan algunos. Pero hay que tener claro que eso se termina. Entonces, cuando nosotros decimos... Y además, las personas que allí trabajan Sí, cobran muy poco, ¿no? Claro, tienen ingresos O- muy bajos porque... ¿Ahora de cuánto estamos hablando? Más o Ahora menos? estamos hablando de 6.000 y pocos pesos mensuales porque solamente realizan 6 jornales al mes. ¿Sí? Hay varios problemas. No, pero lo que quiero decir, esa persona que trabaja 6 veces, Sí. 6 días al mes Sí, y recibe 6.000 y 6.000 pocos. pesos, Sí. ¿no? Esa persona, con todo derecho, porque así se mide, no estoy diciendo que Sí, sea algo sí, raro, sí. no figura como desempleada. No figura como Pero desempleado. trabaja 6 veces Sí. al día, Al 6 mes, veces, sí. 6 veces al mes y gana 6.000 pesos. Sí, claro. Y además tiene un horizonte temporal donde sabe que incluso se va a quedar sin ese poco, sin esos 6 jornales al mes porque tienen una fecha de finalización. Ujú. Entonces, como te decía, nosotros en 2021, cuando se ¿Y hablaba... por qué tiene una fecha? Porque Sí. también, ya que hablabas hoy de la política y el diálogo inexorable que tiene que tener con la economía, ¿no? Bueno, de pronto desde la perspectiva política, incluso hay movimientos de los intendentes, porque los intendentes que juegan un rol importante en todo esto no les hace, sean o no del gobierno, no les hace ninguna gracia haber dado un trabajo y después quitarlo, de algún modo, Sí, ¿no? sí. Supongo que debe haber una puja también en las internas del gobierno, pero el sistema político en general para decir que este instrumento quizás no necesariamente desaparezca. Sí, por supuesto, y además estamos hablando, como te decía, en 2021 se dice que se recuperaron unos 58.000 puestos de trabajo y estamos casi en 20.000, unos 19.000 que responden a esos jornales solidarios. Y de es esos, mucho. ¿Y de esos cuántos tienen que ver con UPM, por todo lo que ha generado UPM? No, UPM es aparte. Ajá. UPM es aparte. Entonces ahí hay dos cosas Por- que pero- son un pero- poco transitorias. ¿Pero por qué esa parte? ¿No No. generó también impulso en el Sí, trabajo? en el empleo, pero no entran en esta cuenta de los programas sociales. No, ya lo Claro, había sacado, ya lo había. Ahí no, está. Porque quiero llegar a saber de esos recuperados, Sí. Bueno, a ahí grosso está. modo, ¿cuántos son por los Sí. lo que le llamábamos ¿Cuántos jornales son? Sí. solidarios, ¿verdad? Con Sí. con la intendencia y todo aquello? ¿Y cuántos son, por ejemplo, de UPM? Sí, ¿cuántos son de UPM? Es un dato que no lo tenemos justamente por ese tema con las aperturas de datos, pero sí lo que vemos es que el sector de la construcción como un todo, no es solamente UPM, aunque Entendido. ha tenido una Incidencia contribución, alta. sí, muy importante, bueno, fue uno de los sectores que más contribuyó a la generación de empleo durante 2021. También con algunos factores que, como vos decías, son transitorios, porque la construcción de la planta termina. Bueno. Después empezar a operar. pero Acá me tenés que termina. ayudar, Ale. Sí. La construcción lo que tiene de generoso es que da siempre mucho trabajo, ¿no Sí, es cierto? sí. Y mucho derrame, pues, Sí, trabajos por indirectos. supuesto. Ahora, lo que tiene también de debilidad es que lo que empieza termina. Claro. Porque la planta, el edificio, el parrillero, se comienza a construir y se termina de construir. ¿no es Eso cierto? pasa siempre con la construcción. Por Por eso, eso, es por eso. necesario generar nuevos proyectos, nuevas obras para que, bueno, esos trabajadores no queden sin nada. Entonces, bueno, lo que nosotros decíamos es, en 2021 se recuperó buena parte del empleo perdido, pero ojo, porque buena parte también se va a terminar o porque finalizan los jornales solidarios o porque finalice la obra de UPM. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para, bueno, dar nuevas opciones a esas personas y también seguir mejorando, porque no nos podemos conformar con solamente recuperar lo que se perdió en 2020. Ajá, bien. Y este año entonces, ¿qué está mostrando? ¿Que esos números ya no están siendo tan buenos? Sí,
por lo menos lo que vimos es que en la primera parte del año, en el primer trimestre, hubo como un estancamiento en las mejoras y ahora en este segundo trimestre ya directamente un empeoramiento, que a nosotros nos preocupa porque nos pareció un poco más temprano de lo que esperábamos que ese empeoramiento podía venir, porque todavía... ¿Y dónde está? Perdón lo básico de mis preguntas. Sí, no. ¿Dónde están esos empleos que se están... Perdón, Sí. lo que estás diciendo es que algunos que se recuperaron ahora se están perdiendo o que no sigue girando la rueda. Primero no seguía girando la rueda, entonces había habido como ese estancamiento. Y ahora directamente algunos de los que se habían recuperado se empezaron a perder. Nosotros teníamos en diciembre, que es como lo más claro, aunque capaz que no es el mejor indicador, una tasa de desempleo muy baja, 7%, ¿sí? Capaz que también estacionalmente, porque diciembre es un mes donde se mueve más todo, bastante baja, y hoy estamos en 8,4. Fue subiendo lentamente el desempleo y también fue cayendo lentamente el empleo porque se empezaron a perder algunos puestos de trabajo. Y bueno, en parte de esa mirada ciega que nosotros tenemos, que no tenemos una apertura tan grande por sectores de actividad para ver en qué sectores es que está pasando eso, recurrimos a otros datos como el seguro de desempleo y lo que vemos es que algunos sectores como la industria y la construcción todavía están por encima de los niveles prepandemia, mientras que otros están más rezagados, los vinculados al mercado interno, el transporte, no el transporte de carga, pero sí el transporte por carretera, los servicios, que dependen mucho del consumo de las personas, de los hogares, que está debilitado. Ahora, ¿cuál es el transporte que todavía no...? El transporte de pasajeros, ¿sí? El transporte de ¿Ese pasajeros. sigue siendo está debilitado? Sí, todavía está, bueno, se vio muy pero afectado estás hablando por la pandemia. del que viaja de Paso de los Toros a Montevideo o el que viaja del Cerrito de la Victoria a la Ciudad Vieja. Más que nada con mayor incidencia en el interdepartamental, en el internacional también, sí, el transporte de pasajeros todavía, incluso sectores más vinculados, bueno, ahora recién se están recuperando, post pandemia, el transporte de escolares, el transporte vinculado a los taxis, sí, todo ese sector fue un sector que fue bastante afectado, todavía no se terminó de recuperar. Pero acá no entiendo, Ale, me tenés que ayudar. ¿Por qué? Porque uno percibe que el movimiento, después veremos con qué calidad y todo, pero el movimiento, las actividades ya retomaron las normalidades, ¿no? O hay cosas que todavía están como debajo del radar, que no se las ve tanto y que todavía están un poco frenadas. No, las actividades se abrieron, digamos, pero no tenemos que perder de vista que el ingreso de los hogares todavía está por debajo de los niveles prepandemia. Entonces, evidentemente hay un ajuste por parte de los hogares en una serie de bienes y servicios y bueno, seguramente los más afectados sean los servicios vinculados a los entretenimientos, las comidas afuera, un poco el comercio. Las personas que ahora sí pueden ir al restaurante, aún así no van primero porque de pronto hay gente que todavía tiene con legítimo derecho. Siempre estamos hablando de promedios, ¿no? En el promedio lo que vemos es que en el ingreso de los hogares estamos por debajo de los niveles prepandemia. O sea, está entrando menos dinero a las casas. Exactamente, sí, que el que entraba antes de 2020, sí, está entrando menos dinero y bueno, y en la medida en que los hogares recortan, como estamos hablando siempre de promedios. Acá me tenés que ayudar de nuevo. Y ese menor dinero que entra a las casas, entra en menos cantidad porque la persona todavía sigue sin conseguir el empleo o por el otro asunto sobre el cual el PCNT habla un día sí y otro también, y es que para que lo entienda el tío abuelo, los precios aumentaron más que los salarios y por lo tanto tenemos menos capacidad de compra. Sí, básicamente la principal razón es porque tenemos menos capacidad de compra. Los salarios aumentaron menos que los precios, el poder de compra es menor, eso arrastra a jubilaciones, a todas las pasividades. Eso tiene un peso muy grande en el ingreso de los hogares. La mayor parte del ingreso de los hogares viene ingresos por el trabajo o jubilaciones, pensiones, ¿sí? Entonces se vio afectado. El año pasado el crecimiento del empleo contrarrestó eso porque de repente había un integrante más de la casa uno de que ellos trabajaba. empezaba, perdía salario,
Pero el otro consiguió ese laburito Sí, y compensó. exactamente. Lo que veíamos, que también nos daba alguna pauta por ahí, es que seguramente esos laburitos que se conseguían no eran de tan buena calidad o con ingresos tan altos, y por eso, a pesar del crecimiento del empleo y que teníamos niveles casi iguales a los prepandemia en 2021, todavía teníamos ingresos de los hogares más bajos. Es decir, el crecimiento del empleo no había contrarrestado la caída en el poder adquisitivo, y en términos medios los hogares tenían menos dinero y eso afecta el consumo interno, lo que se ve todavía más agravado porque también hay una cantidad de bienes y servicios que se venden a extranjeros, y si bien el turismo repuntó, todavía no están los niveles previos a la pandemia. Bueno, y en ese contexto acaba de anunciarse, bueno, estamos en el arranque del mes, entonces como cada arranque de mes ocurre, la inflación, cito como fuente del observador, inflación se aceleró a 9.6% en julio y llegó a su mayor nivel en el año, luego de un cuatrimestre de cierta estabilidad. Los alimentos registraron un incremento de casi 1% durante el mes pasado. Analistas y gobierno esperan una moderación en el ritmo de la suba de los precios en el segundo semestre. La inflación y la inmensa incidencia que tiene en la vida cotidiana de todos, y a partir de esta información, que no es un dato bueno, ¿verdad? No. ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale. Estamos con Alejandra Pico, estamos recibiendo los comentarios de ustedes a través de nuestro WhatsApp 099-894-987. Repito, 099-894-987. Buenos días. Ale, me encanta tu manera de describir la vestimenta del ex de turismo. Igual no lo van a sancionar. Un abrazo. Yo lo describí porque... Además, Cardoso, vos lo conocés a Cardoso, me imagino, ¿no? Sí, no personalmente. Pero tampoco era tan raro que se hubieran visto en alguna... pero no sería raro, pero no es el caso. No es el caso. No, lo que tiene Germán es que es un pintún. Siempre, no, pero eso sí lo sabés. Sí, por lo menos que se arregla mucho, ¿no? Pero no lo ves un flaco pintún que siempre está prolijo, vestidito, ¿no? A mí también me dio gracia lo de las carpetas. Y que justo en las carpetas, no creo que lo haya pensado, pero justo se dio que las carpetas es el mismo color de su... No, simplemente desde eso, sin ninguna connotación. A mí me dicen en broma, Nando, ¿te estás dejando crecer la panza? Yo contesto, por supuesto, si no, ¿dónde apoyo los libros mientras leo? Lo dice Fernando del taller literario. Esto es por lo que hablábamos más temprano acerca de los tejidos adiposos. Cosa que a vos no te pasa, Alejandra. ¿Vos siempre fuiste flaca, sí? No, como todo el mundo he tenido distintos pesos. Pero hace un tiempo empecé a hacer, corro y hago... Ah, bien. Entreno un poco, entonces. Bueno, lo que hablábamos recién. Si uno come calorías, las tiene que gastar de algún modo. 099-894-987. Omar dice, dice Valeria, esta señora entró por concurso y súper competente. Dice Valeria, que me parece que hay un desencuentro con Omar. Dice... Coto, buen día, lo borra, me pasó, pero aprendí a que como es una inteligencia artificial que decide lo que hago es sutil y me da una idea sin mencionar mi crítica, la aprende y evoluciona, hay ser hábil declarante. Te perdí, Omar, a ver si podés reformular el comentario o quizá lo habré empezado, porque claro, como en el chat conversan las personas, además de hacer algún comentario para el programa o alguna pregunta, conversan entre sí. Muchas veces, paradójicamente, yo quedo afuera de esa charla. Entonces, Germán nos desea buen día desde barrio Larrañaga. Eduardo nos desea buenos días desde Paso de los Toros. El día está más horrible, 11 escalones mercuriales con tope de 14. Hoy recuerdo a mi amada Marilyn Monroe a 60 años de su partida. Es verdad, Eduardo, el oyente Eduardo, tiene ahí un vínculo especial con Marilyn. ¿Cómo te llevas vos con la figura de Marilyn Monroe? Una figura muy, lo veo como, un ícono ahí medio, pero lejano, no un referente de mi generación. La hipocresía de las drogas, las políticas de prohibición siempre terminan en beneficio de unos pocos. Dice Omar, si inocente o culpable, no importa, este señor tiene fueros. Y bueno, creo que se refiere al exministro. Rosario dice, buen día, Cardoso sin ningún delito hizo lo que la anterior administración del Frente Amplio, ninguna administración anterior. Hubo pandemia, hubo inmovilidad local y mundial, de risa lamentable, lo dice Rosario. Bueno, algunos de los comentarios que llegan. Nos vamos a la pausa. Estamos conversando con la economista Alejandra Pico. Cuando ibas a la escuela, ¿te decían algo por el pico y eso?
¿El apellido? Éramos varias Alejandras, entonces yo era siempre Ale Pico. Ajá. ¿Y el pico que porque como ese camino? Sí, yo me acuerdo que en la escuela sí, siempre es pico y pala, pero nada. Sí, no, sí. Yo pensé que alguno que gustaba de vos te podía decir. No, creo que todavía no. Todavía no estaba instalado eso. En la escuela, dame, por lo menos, dame un apellido. ¿No? No. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo la mañana en camino. Si yo quisiera regalarte un disco, a la vieja usanza, ¿el disco de qué intérprete o qué tipo de música, Alejandra? No sé, muy variadas. Depende de los momentos. Bueno, dame algún momento, algún disco, alguna... Últimamente me gusta, he estado escuchando bastante El Astillero, me gusta mucho Diego Presa, Gonzalo Denis también. Bien, esa onda. Depende, pero también me gusta música más, escucho bastante La Vela, Las Pelotas, Ajá. sí, Los Redondos. ¿En inglés te copa algo? No escucho. ¿O porque es la lengua del imperio? No, ni ahí, pero no soy tan de escuchar, soy de escuchar más en español en realidad. Hablando de inglés, ¿y qué tan bueno es tu inglés? Debería hacerlo porque viví 2 años en Canadá, en la parte inglesa, Ajá. pero bueno, en realidad hace bastante tiempo, no lo uso tanto, pero digo, por sí. tu trabajo estás un poco obligada a leer por lo pronto, Sí, ¿no? sí, muchas veces tenemos que leer, eso, bueno, desde siempre, pero a veces uno lo siente más cuán cómodo se siente con el idioma cuando empieza a escuchar. Y bueno, a mí me pasa eso, que a veces cuando escucho en inglés al principio me suena raro, pero enseguida como que me cae el chip. O sea que me adapto. Si te tuvieras que tomar un vuelo ahora e ir a Londres, vos sentís que al ratito le... Sí. Enseguida entro en sintonía. Bien. ¿Y escribís inglés o ahí más o menos? No, bueno, no. ¿Por tu trabajo estás obligada a escribir en inglés? No estoy obligada a escribir en inglés. Se supone que en algún momento, bueno, al vivir allá y estudiaba allá, escribía en inglés. Incluso cuando volví di los exámenes acá, el Proficiency y todos. Pero bueno, esas cosas un poco cuando te olvidás o las dejas de usar, se te hace más familiar volver a la lengua hablada que a escribir. Bien, hablemos un poquito de la inflación y de este dato. Estamos en 9,6, sí, ¿verdad? Que está fuera del rango meta, sí, ¿no es cierto? Sí. Asunto sobre el cual los uruguayos estamos medio acostumbrados, porque también en el gobierno del Frente Amplio se establecía un rango meta y en general se pasaba por encima de, ¿no? Sí. Sí, en Uruguay no es nada nuevo que estemos por encima del rango meta. El rango meta está entre el 3 y el 7%. Podríamos decir que la meta puntual es de 5%. Este gobierno tenía aspiraciones, antes de asumir tenía un poco un compromiso de reducir la inflación. Incluso a partir de septiembre el rango meta estaría bajando para ubicarse se achica en realidad entre 4 y 6%, pero el techo quedaría en 6%. Y bueno, la verdad es que al igual que en el periodo anterior, se le ha complicado bastante. Solamente 2 meses de todo este tiempo de administración, la inflación estuvo un poquitito por abajo de ese 7%. Del techo del rango meta, digamos. Sí. Y en ese contexto, cuando se hablan de estos asuntos, es común que personas del gobierno o simpatizantes con el gobierno digan a quienes le reprochan la inflación alta, bueno, qué sé yo, en la lógica de identificación político partidaria, bueno, y ustedes después de todo, ¿qué dicen si ustedes también estaban por encima del rango meta? Y en general, ahí el que se siente más identificado con el gobierno anterior dice, sí, nos pasábamos el rango meta, pero los salarios de los trabajadores siempre estaban por encima de, por lo tanto, los trabajadores, los asalariados no perdían dinero. Bueno, yo presumo que hay como cierta mirada coincidente en ese sentido, pero desde la perspectiva lo más académica posible. Eso es cierto y está fuera de discusión, ¿no? Eso es cierto, está fuera de discusión, y más allá de la discusión o el debate político partidario, yo creo que está bien enfocada la discusión, porque en realidad la inflación es una variable relevante en la medida en que trata de reflejar lo que sucede con los precios de los bienes que consume un hogar promedio. Entonces, eso es relevante en la comparación, no por sí solo, sino en la comparación con otras cosas, por ejemplo, con cuánto ganamos. Claro. Entonces, si bien es cierto que en el periodo anterior también es cierto que no está bueno que aunque los salarios crezcan por encima de la inflación, tengamos niveles de inflación altas, porque eso afecta otra cantidad de cosas, afecta incluso el poder adquisitivo, porque los ajustes salariales son cada tanto y los precios crecen todos los días. La corres de atrás, siempre, inexorablemente, ni que hablar.
pero es distinto el contexto cuando los ajustes directamente están por abajo, ¿sí? ¿Y qué explica? Yo sé que hay muchas razones. Sí. Tenemos el honor de que Gabriela Mordecki sea columnista de este programa. Otra profesora mía, porque Bueno, yo y trabajé Gabriela con ella cada bastante 15 tiempo. días y volvemos a hablar de este y otros temas, y un poquito es la agenda, un poquito es la información, otro poquito es que yo le pido que nos explique cosas para que obre en poder de los oyentes y tener más conocimiento, ¿verdad? Y sabemos entonces que la inflación está atravesada siempre por muchos Sí. vectores. En líneas generales podemos decir que la inflación, por definición, lo decías vos misma, ni aún recuperando salario, incluso no es un dato bueno, No, claramente. ¿verdad? Nadie puede defender la inflación por No, la inflación. Lo que pasa es que me imagino que una inflación alta explicada por algunas cosas es una cosa y una inflación alta explicada por otra cosa es otra cosa, Sí. ¿no es cierto? Sí. Digamos, si la inflación sube porque hay muchos trabajadores que quieren comprar naranjas, Claro. por decirlo así, Sí, y sí, tienen sí, la sí. plata para comprarla, decir, es una pena que suba. Pero está demostrado que los trabajadores pueden comprarla, lo que no deja de ser una buena noticia. No, ¿se más entiende? bien, sí, claramente. Y acá, en este contexto, donde los trabajadores... Porque otra cosa que he escuchado en el último tramo, me acuerdo del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, no digo que sea novedoso, pero mucho economista, si querés, con cierta mirada, lo que ustedes llaman ortodoxa, un poco más liberal, un poco más a la derecha. ¿Está bien las cosas que estoy diciendo? ¿Ortodoxa, más liberal, más a la derecha? ¿O... Para mí me parece que sí, pero no, depende porque... de la mirada, yo la comparto, sí. No, pero y yo no lo digo como juicio de No, valor, no, es para saber qué Sí, pensamos, sí. ¿viste? Porque si al final nunca vamos a ver qué piensa el otro de las cosas. Sí. ¿No? No, más liberal, más ortodoxa, la comparto. Capaz que más a la derecha no todos se sienten en ese espectro, pero bien. Pero porque en Uruguay Sí. derecha es sinónimo de Sí, algo sí, malo, sí. en otros países, ¿verdad? Lo que quiero decir, en general, empezaron a manejar algo que para mí resultaba novedoso y yo quiero desanarme más allá de mis miradas. Y es, no, lo que pasa es que los procesos inflacionarios están empujados por el aumento de los salarios de los trabajadores, ¿no? Entonces, de alguna manera se empezó a instalar, y lo recuerdo que estaba como en el arranque de este gobierno, la idea de que, aumento de los trabajadores no es una buena noticia porque empuja al proceso inflacionario. Imagínate los otros pobres trabajadores que están sin empleo, peor la van a pasar, generando la idea de que entonces el problema de los trabajadores sin empleo eran los trabajadores que estaban procurando tener mejor salario. Más allá de eso, la pregunta es, bueno, ahora los trabajadores no están ganando mucho salario, más bien que lo están perdiendo, y aún así sube la inflación. Sí. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿De verdad a veces el salario empuja y por lo tanto puede transformarse en una mala noticia para el resto porque por culpa de que ahora están ganando 25.000 pesos tenemos mucha inflación? ¿O dónde está la madre del borrego? Sí, bueno, en realidad yo quitaría lo de que el salario empuja la inflación. Porque en realidad, si bien es cierto Pero que lo has escuchado, lo he escuchado 200 millones de veces. cantidad de veces, pero me parece que es como quien dice poner la culpa en el lugar incorrecto, porque si bien es cierto que los salarios pueden llevar el aumento de los salarios puede llevar a aumentos en los niveles de precios, eso se explica porque en la medida en que aumentan los salarios, aumentan los costos de una serie de bienes y de servicios y por eso digo, es que no sé si la culpa es de los salarios y en la medida en que esos incrementos de costos los empresarios lo trasladan a precios, eso genera una suba de precios. Uh-huh. Ese es uno de los caminos por los cuales los salarios pueden conducir a incrementos en los precios y eso se da más en aquellos bienes donde la masa salarial o los salarios en la producción de bien o del servicio, más concretamente del servicio, tiene una participación más importante, donde la mayoría de los costos de producción de un servicio, por ejemplo, son salarios, cuando crecen los salarios, aumentan los costos de producción y se trasladan a precios. O sea que el señor o la señora que paga el salario, en realidad... Es quien fija los precios, no el trabajador. Yo le tengo que pagar más a mi trabajador, se lo meto a la salsa de tomate. Exactamente. Ajá. Y el problema, ese es uno de los caminos. No quiero olvidarme del otro porque si no me van a decir que estoy siendo un poco tendenciosa. Ese es uno de los caminos y creo que ahí lo que tiene ese camino, que es un poco opaco, ese es el camino por el cual los incrementos de salarios se traducen en incrementos de precios, es que muchas veces los incrementos de salarios se trasladan a precios en mayor medida que la incidencia que puede haber tenido ese incremento de salarios en los costos. Entendido. Y no lo podemos saber muchas veces
porque no hay una transparencia en cómo se fijan en la los precios construcción en del Uruguay. precio. Exactamente, Ajá. no hay una Pero no la hay, transparencia. pero ¿por qué no la hay en el mundo universo? ¿Porque es hijo del capitalismo esa lógica? ¿O no la hay acá en Uruguay, donde culturalmente no... No, en creo, Bélgica se sabe más cómo se arman los precios? sí, creo que en general, si uno no trabaja en generar transparencia en esas cosas, naturalmente no la hay. Claro. Y acá en Uruguay ha habido pocas investigaciones, poco trabajo al respecto. Pero esa quizás es responsabilidad de la academia de pronto, ¿no? Sí, pero son procesos que son difíciles si no se tiene la información para hacerlo, ¿sí? Muchas veces el precio que le llega a un consumidor, a un hogar que compra una persona en la góndola, depende de, bueno, el que le pone el supermercado, el que costó trasladarlo al supermercado, el de la importación, si el producto es importado, el de, bueno, tiene una infinidad de componentes y no es claro cómo se reparte o cómo se construye ese precio en todos esos componentes. Pero Alejandra, mirá que soy el burro más burro de la clase, ¿ok? No me parece que... Sí entiendo que es complejo porque hay muchos actores y son, digamos, muchos vectores que inciden. Ahora me parece que son todos vectores que uno los puede ubicar y estudiar y analizar y medir. Sí, con la información disponible se podría hacer. Yo creo que hay una responsabilidad porque nosotros acá en Uruguay nos guiamos, la mayoría de los analistas, con información oficial. Entonces creo que sí hay una responsabilidad de parte de quienes generan la información, no sé, del INE o de quien le corresponda, el Banco Central, que es un poco el encargado de moderar la inflación, el liderar esas investigaciones. En tu caso, ese, no sé si llamarle reproche u observación crítica, ¿está bien? Aplica, no, es a este gobierno, aplica el sistema político en general, a la historia del Uruguay en ese tema, ¿verdad? Sí, Me parece muy interesante que esas cosas las conozcamos, ¿verdad? Para no creer que todo está atravesado siempre por la lógica de si gobierna el centro derecha o la centro izquierda. No, claramente. ¿Verdad? Hay asuntos que van más allá y que me parece que desde la perspectiva de la mejora de la calidad democrática y por lo tanto una ciudadanía más atenta, más vigilante, más protagonista, ese tipo de cosas tiene que estar en poder de la gente, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cómo puede ser que no sepamos cómo se arma un precio? Pero es ¿verdad? que creo que en Uruguay somos muy pocos transparentes por ejemplo, en la formación de precios en general. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que vamos al supermercado y vemos un precio. En otros países ves el precio y los impuestos que tiene arriba, ¿sí? Están claramente separados. Nosotros ahora a cualquier persona le preguntás y seguramente no sepa cuánto está pagando por un producto de IVA, cuando hay tasas diferenciales, hay 0, 10 o 20. Una cosa que no sé si lo mencionaste, Ale, tiene que ver, está bien, se entendió, aumenta el salario. Ese es un camino. La otra cosa es que las personas cuando tienen más dinero empujan, ¿no? Ahí está, en eso me quería detener. El otro camino es lo que le llamamos las presiones de demanda que pueden haber sobre algunos productos. Y de eso depende el salario y también el resto de los ingresos del hogar que no son solamente salariales. Ahora, el tema es que en Uruguay muchos de los bienes y servicios, los precios, servicios, voy a quitarlo, muchos de los bienes, en particular los bienes que conforman la canasta básica, los alimentos, los precios no se fijan internamente, sino que se fijan a partir de los precios internacionales. La carne, el arroz, harina, azúcar, una cantidad de precios no dependen de la demanda interna, porque son productos que en su mayoría se exportan. Entonces, podemos decir que cuando el salario está muy alto, los ingresos de los hogares han crecido mucho, más que está muy alto, y hay subas de precios, la gente puede comprar y convalida esos mayores precios. No creo que sea que los arrastre. Sí, es cierto, en esos bienes, esto sí se cumple en esos bienes que se producen y se venden solamente internamente. Por ejemplo, yo qué sé, las salidas a comer. Si hay mucha demanda para ir al cine, seguramente las entradas de cine, porque ahí oficias y vos no podés ir al cine a otro lado, ¿sí? Seguramente ahí las entradas suban y en la medida en que los hogares tengan más disponibilidad monetaria, convalidan esas subas y pueden pagar más, ¿sí? Hay algunos productos internos... Empujan, pero no siempre y con relativa incidencia. Eso sí, es lo que me o sea, un poco como que lo tenemos que separar. Nosotros, a veces, los analistas, los economistas, hablamos de lo que es la inflación transable y la no transable. La transable está hablando de de los precios de los bienes
que no se fijan acá adentro, ¿sí? No los fija el mercado local. Y los no transables son aquellos que los tenés que consumir acá adentro. Por ejemplo, los fija acá adentro. los bienes que no se fijan acá adentro. Claramente los servicios, ¿sí? Sí. La mayoría de los servicios, y en el caso de Uruguay... Harina, por ejemplo, harina. No, esa depende de los precios internacionales. Internacionales. Sí, Entonces, por más que nosotros consumamos la local, eso depende... Vos me estás diciendo, la harina va a salir lo mismo, aunque el obrero haya logrado mejorar su salario, a que si como ahora está corriendo atrás de la inflación. Quizás en el margen haya una variación en toda esa cadena de fijación de precios, pero depende en definitiva del precio internacional del trigo. Bien. ¿Sí? Perfecto. Y también ahí muchas veces eso depende del precio internacional de la soja, porque puede haber sustitución en los cultivos, ¿se entiende? Entonces, ahí hay lógicas distintas. Hay otros bienes, más que nada servicios, y por ejemplo en el caso de Uruguay las frutas y verduras, porque no se pueden importar frutas y verduras, eso sí se determina localmente un poco más con la oferta y la demanda. Última, Ale. Sí. Breve. Sin embargo, sube la inflación, pero no es por el recalentamiento de la economía, porque... En este caso no, claramente. No es. Entonces, ¿qué es lo que está empujando a eso? Bueno, hoy por hoy la inflación creo que se explica más que nada, y hay bastante consenso, por cuestiones internacionales. Sube el precio del petróleo, suben los precios de los granos. ¿La guerra famosa? La guerra. Y yo creo también que en Uruguay se tomaron, y esto sí es una variable política, algunas decisiones, como la suba de los precios de los combustibles, que no ayudan a justamente el bajar esa presión que hay sobre los precios, ¿sí? En la medida en que los combustibles empiezan a subir mensualmente, eso. Sí, es verdad. Ahora, y bueno, y ahí es decir, bueno, pero si no lo absorbe la empresa, ANCAP o el Estado, rentas generales, sí, capaz que sí, pero creo que tiene más espalda que los hogares para absorberlo. Esa es un poco mi visión. Y una cosa que vemos claramente es que hace 2 meses que no se han dado subas en los combustibles y sin embargo seguimos viendo que seguramente, porque claro, sube el precio de los combustibles y afecta a una cantidad de bienes que se empiezan a trasladar inmediatamente en el precio de los combustibles directamente, pero después se siguen trasladando en otros precios. Entonces nosotros vemos que uno de los rubros que subió este mes de manera un poquito más importante que el promedio fue el transporte. Hubo un aumento en el precio del boleto interdepartamental, pero eso también se explica por ese traslado que se sigue haciendo, ¿sí? En las cadenas, sobre los precios. Si se sube el transporte, suben el transporte de los precios de los bienes que consumimos. Entonces me parece que eso no contribuye a reducir las presiones sobre los precios. Pero entonces no le podríamos, haciendo esa salvedad que acabas de hacer, no le podríamos achacar necesariamente al gobierno el proceso inflacionario, porque en buena medida es como, llamémosle así, importado. Bueno, como buena parte de la lógica de la economía uruguaya, ¿no? Sí. El afuera incide subrayadamente, ¿no? Claro, no le podemos capaz que achacar la inflación, pero sí, porque en Uruguay el afuera incide para todo, pero sí la manera en que se encaran esas presiones internacionales, ¿sí? Creo que por ahí es un poco... Vos decís, bueno, ya que viene esta mano, no suban los combustibles, por ejemplo. Pero no han subido. Bueno, pero como te decía, hace 2 meses que no suben. Hace 2 meses que no suben, pero todavía vemos que las subas que se dan de manera periódica se van trasladando de manera lenta. Todavía quedan resabios en la cadena que se siguen trasladando a los precios. Esa es una, ¿sí? Esa es una. Otra cosa... Son tantos los temas. Alejandra, otro asunto que me parece interesante y es... El gobierno, y desde la perspectiva económica específicamente, ha tenido como una de sus anuncios electorales, su programa de gobierno y su explícita mirada crítica al escenario anterior de que teníamos un muy alto déficit fiscal. Por lo tanto, el gobierno accede legítimamente al mismo y si empieza a tomar medidas para bajar el déficit fiscal, te gustará o no. Lo que nadie puede estar es sorprendido. No. Hasta ahí vamos viendo, ¿cierto? Quiero decir, está haciendo no lo que... sorprendido de la baja, creo que sí sorprendido de lo que se... Creo que en algún punto, y esto capaz que es en un terreno un poco más discutible o de percepción, creo que el gobierno hoy, el gobierno actual, previamente había dado la impresión de que el déficit fiscal se explicaba en buena medida por ineficiencias del Estado, por no
no sé, utilizar los recursos de manera adecuada y que en la medida en que eso se empezara a recortar, el déficit iba a bajar. Nadie se puede sorprender de que el déficit baje. Lo que sí capaz que nos podemos sorprender, quienes entendíamos o hacíamos esa lectura de que el gobierno decía que habían ineficiencias que se podían controlar, ahorros, es que la reducción del déficit no vino por ese lado, y vino por recortes en los salarios de los trabajadores públicos, recortes en una cantidad de servicios, bueno, a eso iba yo. Jubilaciones. A eso iba yo, quiero decir, los salarios de los trabajadores públicos han disminuido, ¿no? Sí, hasta ahora disminuyeron igual que el resto de los salarios, vienen cayendo. No, pero sí. voy a esto. Sí, sí. Y por lo tanto también las pasividades que se ajustan por índice medio de salario, Sí. ¿no? Para el gobierno, decirlo así en estos términos de pronto es políticamente inadecuado, pero si yo pago menos salarios a mis empleados y pago menos jubilaciones porque están atadas en Sí, alguna sí. proporción, por lo tanto voy a reducir mi déficit Ni fiscal. que hablar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que mi objetivo es reducir el déficit fiscal, ¿se dirá o no se dirá? ¿Se querrá decir o no? ¿Le gustará o no? No lo sabemos. Lo que es cierto es que pague menos salario es buena noticia para el gobierno para cumplir uno de sus anuncios. Sí, ni que hablar. Creo que lo que sí se puede decir que el gobierno no dijo previamente es vamos a recortar el déficit fiscal, reduciendo los salarios, reduciendo las pasividades y también, porque este es un punto que ha sido bastante discutido, no entiendo por qué, y también aumentando algunos impuestos. Porque aumentó el IRPF por la manera en que se ajustaron, aumentó lo que el gobierno recibe de IRPF por la manera en que se ajustaron las franjas a partir del ajuste de la BPC, también con lo de la devolución de IVA en los pagos con tarjeta. Que, Sí, bueno, los que pagamos, yo suelo pagar con tarjeta, ahora pago más IVA, ¿no? Exactamente. Porque me sí. devuelven menos, quiero decir, Sí. que es lo mismo, ¿no? Entonces, eso también hace el déficit, porque es parte del ingreso del Estado. ¿Sí? El déficit está hecho por está bien ingreso lo que menos gastos. ¿Está medio como aceptado que el gobierno no aumentó impuestos? O por lo menos eso se dice, pero sí hubo un aumento de impuestos. Hubo claramente. Sí, un los aumento hubo. de Es decir, impuestos. ¿eso es técnicamente incuestionable o alguien te lo puede dibujar de otra manera? No. Es decir, que eso no fue un aumento de impuestos. Eso sino es técnicamente incuestionable desde mi punto de vista. Lo que se puede cuestionar es si el aumento de impuestos fue parejo, porque quizás el que no pagaba por medios electrónicos no se beneficiaba de esa devolución de los 2 puntos de IVA, entonces hoy no se la quitaron, pero sí existió. Hoy no vamos a hablar hoy de la seguridad social, que es un paquetón hermoso en el sentido Por suerte. de análisis, porque por suerte. No, porque bueno, creo que es un tema bastante complejo. Y yo ahí lo único que voy a decir es que me parece importante decir que no es seguridad social en todo su entender, sino es una reforma sobre jubilaciones y pasividades. Y esto me parece importante porque me parece, eso lo señaló la central en el comunicado, capaz que no quedó entendido del todo, pero me parece que es importante generar esa idea de que la seguridad social es algo mucho más amplio, es algo a lo que tienen derecho las personas. No solo la jubilación, no solamente decís cuando vos. se retiran. Tienen derecho los niños, pero desde antes de nacer, a partir de las licencias de los padres, a partir de las asignaciones familiares. Hay una cantidad de derechos que hacen a la seguridad social que en Uruguay se han ido ampliando en los últimos tiempos y eso no se toca. Entonces, Con un telegrama hiper chico. ¿Qué opinan los uruguayos sobre el aumento de la edad jubilatoria? ¿Te enteraste que ayer se divulgó una encuesta de equipos consultores en Canal 10 en Subrayado? no, la verdad que no. Bueno, te lo digo. ¿Qué opina? Los expertos redactores de la reforma previsional monitorean la opinión pública sobre los cambios del sistema jubilatorio. Informa Subrayado. Más del 70% de los uruguayos está de acuerdo en reformar el sistema jubilatorio. ¿Verdad? Le preguntan, ¿hay que reformarlo? Sí. Mientras que una mayoría significativa está dispuesta a aceptar que con el nuevo régimen la edad de retiro tenga un incremento gradual. 72% de los uruguayos afirman que el sistema previsional debe ser reformado, mientras que el 19% dice que se debe dejar como está. Y a propósito, no hay estoy buscando acá el título, no necesariamente la mayoría ve como mala noticia que se pueda extender la edad de trabajo. Bueno, es nuevo porque un poco lo que yo no lo había visto este dato, pero Ayer sé salió. que las encuestas anteriores marcaban al revés, que no había una disposición o una buena disposición al incremento de la edad jubilatoria. Creo que el tema
es un tema muy amplio, muy grande, y por Mira, eso me es así. parece que... Aumento gradual de edad de retiro a 65 años, exceptuando los de 55 años o más, ¿verdad? El 37% está de acuerdo. El 24% no le gusta, pero lo aceptaría. El 33% está en desacuerdo. Y la suma entre los que están de acuerdo y no le gusta, pero lo aceptaría, da un 61%, ¿no? Que parece ser un dato interesante que, esto lo digo yo, no parece coincidir con la jugada que está haciendo el gobierno acerca de hacer esta reforma, para lo cual, si así te dan los números, no necesitas el Frente Amplio, porque sabes que Sí, ni que hablar. contás con la gente, contás con los votos propios, pero además contás que la gente, 60%, estaría dispuesta a ver eso como una buena noticia, ¿no? Ese me parece que es un dato que seguramente va a ser interesante para analizar. Está bien. ¿A vos te sorprende un poco estos números? No, me parece que es como un poco complejo decir si uno estaría de acuerdo solamente con eso, sí o no, sino hay que ver qué hay atrás, ¿no? Sí, a quién se beneficia también con todos Bien. esos aumentos. Así. Bueno, muchas gracias, Alejandra Pico. Gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Dale, bueno, muchas gracias por la invitación. Alejandra Pico, la economista uruguaya iba a decir del PCNT, pero en realidad del Instituto Cuesta Duarte. Los vínculos son notorios, No, ¿verdad? no, ni que Además, hablar. no son ocultos, son No, explícitos. somos un instituto del PIT-CNT. Ahí está. Nos ayudó a poner la mañana en camino. Nos vamos